En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre lo que significa vivir divididos, florecer lejos de casa. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No se lo pierdan. Freud define el trauma como una vivencia que, dada su intensidad, subvierte las vías de procesamiento disponibles de nuestro aparato psíquico. Se trata de un accidente donde pareciera que salimos ilesos, pero que más tarde, con efecto retardado, podríamos experimentar sus secuelas. El reconocimiento del dolor es el punto de partida para una cicatrización de largo aliento, que puede incluso comprometer a varias generaciones. En palabras de Jean-Max Godelier, psicoanalista francés, parece claro que sin ese reconocimiento, los testimonios de sujetos abatidos por el dolor estarían destinados a permanecer en silencio como letras muertas, siendo precisamente esas letras mudas las que matan. El tratamiento de lo traumático requiere ocuparnos del pasado para transformar las cosas terribles en palabras. Es ahí cuando salimos del infierno, habiendo exorcizado demonios que se presentan bajo la forma de fantasmas con componentes traumáticos. En el mes de octubre, La Palabra y el Vínculo se convertirá en una caja de resonancia del dolor. Ustedes, los oyentes, cumplirán una función de testigo, porque el horror del trauma crece en la oscuridad del secreto y declina cuando una comunidad intenta ponerle fin a una normalidad normalizante, productora de locura y muerte. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de octubre. Destinos de lo traumático, modos de tratamiento de lo insoportable. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades, y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com/La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Alejandro Soto. Él es psicólogo clínico especializado en psicoanálisis relacional. Y fíjense que, Alejandro lo conocí a propósito de un taller que hicimos juntos, un taller de lectura y discusión, que me vas a recordar el nombre, que lo hicimos con Constanza Michelson. En ese tiempo fue pensar en el desastre. Exactamente. Y allí nos conocimos, luego pasó el tiempo y tuvimos la oportunidad de coincidir, a propósito de una invitación que me hizo Alejandro a participar en un diplomado sobre clínica de lo traumático, ¿no? Y nos va a compartir un poco de lo que fue su tesis de magíster en psicoanálisis relacional, y es un tema que es muy interesante. En lugar del trauma en el psicoanálisis relacional, una respuesta a la hegemonía de lo positivo. Y fíjense que para partir esta conversación yo rescaté algunas palabras de este trabajo de investigación de Alejandro para que a partir de allí pudiésemos iniciar la conversa. Se dice habitualmente que cada época trae consigo su malestar, sus formas ante todo de decidir sobre la vida. La de hoy parece ser la de rechazar el dolor, aunque esto implique la destrucción misma de la experiencia. El sujeto de la experiencia es aquel que permanece abierto a lo venidero, a lo sorprendente e indefinido del futuro. Que sea doloroso o no, depende, pero de eso se trata el existir.
Y podríamos partir esta conversación, Alejandro, con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué sería el pensamiento positivo y por qué consideras que una vida que consiste únicamente en emociones positivas sería equivalente a la muerte? Bueno, primero agradecerte por la invitación, Nelson. Yo la verdad estoy muy contento de estar acá. Sigo tu trabajo hace tiempo. Qué bueno que estas coincidencias que hemos tenido en distintos espacios nos han llevado a por fin poder conversar, así que estoy muy contento de estar acá y ser parte del trabajo que impulsa también el pensamiento psicoanalítico desde sus distintas vertientes. Bueno, principalmente yo acuño un término, que es el término que yo invento, pero que no creo que sea tan mío, que es esto de la hegemonía de lo positivo, que yo lo articulo a propósito de la lectura que hago de la obra de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, donde precisamente él lo que hace es hacer una especie de lectura de lo que serían los procesos de subjetivación en el siglo XXI. Lo que dice ahí es que nosotros creemos que somos libres, se nos propicia una especie de libertad, pero que quedaría supeditada a los márgenes del yo, es decir, a la autonomía y a todos estos conceptos que hace un rato ya han tomado forma como la autogestión del sí, el management, todo lo que remita a la resolución de cualquier conflicto social o interno a través de lo que yo llamo la omnipotencia ilimitada del yo. Han dice, ya no hay una relación entre oprimido y opresor, ya no son las instituciones necesariamente las que de manera represiva, como en Foucault, nos castigan, nos dominan, nos permean, sino que más bien ahora la lucha interna. Claro, no hay una pelea contra un otro externo, la pelea es contigo mismo, ¿no? Exactamente. Pero a propósito de que se ha ido internalizando o se ha ido interiorizando unos ideales que vienen de afuera, pero que vienen de afuera y que luego son captados a propósito de que son muy seductores, ¿no? Precisamente es como yo creo la lectura que hace Han, que es bastante esclarecedora con respecto como a la gama de mercancías emocionales con las que nosotros convivimos actualmente. Y con mercancías emocionales me refiero a que las personas ya no buscan necesariamente una experiencia, luego voy a definir lo que es una experiencia, sino que más bien buscan vivencia. Mm. Por ejemplo, estas fotos que hace un tiempo estaban alrededor de redes sociales, ¿cierto? De las filas que se hacían en el Everest. Entonces Sí. uno podría decir, chuta, ir al Everest es como ir al mall o como ir a un restaurante, como que ya no tiene esa temporalidad a la que alude Han, que es lo que hace propia una experiencia. Es decir, que se puede anclar en un pasado y en un futuro, que no se sucede solo de presente. Ahí quizás buscándole la diferencia entre lo que se piensa es el plano filosófico versus lo que se piensa, digamos, de manera como cotidiana, porque claro, justamente la gente dice es voy a consumir experiencias y se hace pasar una cosa como por la otra y en realidad no necesariamente está ocurriendo allí una experiencia, básicamente lo que se está teniendo allí es un encuentro con algo que no necesariamente luego deviene experiencia, que es un poco lo que tú estabas apuntando, ¿no? Y claro, las personas que nos están escuchando van a decir, bueno, pero ¿cuál sería entonces la diferencia y por qué hacer esta distinción que puede sonar un poco como quisquillosa? Y ahí Alejandro nos va a contar, pero podríamos de pronto, antes de entrar en la diferencia entre la vivencia, que es contingente, versus la experiencia, podríamos de pronto volver entonces a la pregunta inicial. ¿Por qué el pensamiento positivo, que el cielo es el límite, tú todo lo puedes, querer es poder, puede ser equivalente a la muerte? Ya, una súper buena pregunta. Esta es una idea antigua igual, yo la recojo al menos la remito incluso a Freud. Cuando Freud en Maya del principio del placer descubre o acuña este concepto de la pulsión de muerte, él dice, cierto, refiere a que la tendencia a la vida también es morir. Es decir, tanto como hay una pulsión hacia la vida, también hay una pulsión hacia la muerte. Y él dice, todo destino del organismo viviente también es morir. Entonces, en ese sentido, bueno, antes de la muerte está la vida, como apremio, ¿cierto? Antes de llegar a esa finalidad, está la vida entre medio. Por tanto, una vida sin conflicto no es posible de ser pensada. Y para Freud, la ausencia de conflicto es la muerte. Es decir, este estado neutro, como si lo queremos llevar al ejemplo como del pH, esto como del pH cero, es equivalente a la muerte en el sentido de que hay ausencia de conflicto. Mm.
No sabemos lo que hay más allá de la muerte, pero sí sabemos que una vida que no acepte o que no tenga una relación con el abismo, o que más bien proponga una relación con el abismo negándolo, porque eso es lo que hace en el fondo toda esta ideología de la felicidad, niega el abismo, finalmente, niega la finitud de la vida. Y lo que declara es que es posible vivir una vida de constante felicidad en ese sentido, y por eso hago el enlace con lo que es una evidencia o una experiencia, pudiese ser una vida ausente de conflicto, Mm. de manera continua. Y eso por eso digo, no una idea tan mía, yo lo rastreo en Freud, pero también lo dice Hahn, él dice, en el fondo una vida totalmente desnuda, una vida totalmente transparente, es equivalente al infierno del igual. Y en la muerte, precisamente, es donde no hay conflicto, donde hay una ausencia de conflicto. Pensando un poquito a propósito de que traes, ¿no? El pensamiento de Freud. Bueno, una de las cosas que hemos ido conociendo desde el psicoanálisis tiene que ver justamente con esta idea de que, bueno, que somos sujetos divididos. Y en ese sentido, y Exactamente. bueno, y eso es lo que hace que estemos en conflicto. El sujeto en el psicoanálisis está constituido también por otras instancias psíquicas y ahí es donde aparece el lugar, digamos, de lo inconsciente. Estamos divididos entre el yo y el inconsciente. Si nosotros somos psicoanalistas, en el fondo aceptamos esa condición humana, aceptamos que la vida implica un apremio, que el sujeto puede estar en conflicto tanto por la vida en tanto apremio como por sus pulsiones o por sus energías internas con respecto a sus expectativas, por ejemplo, a sus primeras experiencias de gratificación o de malestar. Pero si partimos de la base de que hay un conflicto inherente a la condición humana, proponer una técnica, una tecnología, una ideología que niegue eso, genera un nuevo tipo de malestar. Aquí hay un montón de psicoanalistas que están pensando mucho en eso. Por ejemplo, Massimo Recalcati tiene un Mm. libro que se llama El hombre sin inconsciente y que él dice, bueno, hay que empezar a pensar que el dispositivo psicoanalítico que inventa Freud, como una lectura de la neurosis de la época en la que él vivió, que tenía mucho que ver con la represión de los deseos sexuales, es distinta a las condiciones del siglo XXI. Es decir, los malestares Efectivamente. contemporáneos son muy distintos a los malestares contemporáneos de la época de Freud. Por tanto, el dispositivo psicoanalítico, es decir, la forma de ejercer la clínica, tiene también que pensarse a propósito de estos nuevos malestares contemporáneos. Y por eso es que es tan Entonces, importante pensar el tema de cómo esta ideología que está relacionada con el pensamiento positivo y que tú lo relacionas justamente con lo que es la sociedad de la transparencia, de alguna exactamente. manera permea al sujeto de hoy. Y pone en crisis el psicoanálisis también, Mm. porque si nosotros negamos que estamos divididos, si negamos que estamos en conflicto, también es una especie de negar al psicoanálisis. Y esta es una Mm. idea, acuérdate cuando Freud acuña esto de las tres heridas narcisistas, ¿te acuerdas? Y una de esas heridas narcisistas es que ni siquiera el yo gobierna en su propia casa. Es decir, hay cosas que nosotros hacemos y no tenemos idea por qué las hacemos. Esta ilusión de autonomía o de transparencia total va totalmente a contrapelo de las ideas freudianas iniciales, pero va muy a la mano de las formas, creo yo, de cómo se ha transformado el capital en esto de pasar a un capital donde consumimos bienes, que serían en este caso las emociones. Lo que dice Hannah ahí es que las emociones son ilimitadas. Mm. Una mercancía se agota, un objeto se echa a perder, mientras que una emoción puede ser consumida de manera ilimitada y eso abre otra gama de consumo del mercado. Y de manera ilimitada, pero en un sentido bastante, digamos, imaginario, porque efectivamente llega un Totalmente. punto en el que el cuerpo no da más, ¿no? Y que la Claro, psique porque colapsa también. tú decías, y a propósito de lo que decía la Connie Michelson, po, ella Mm. dice, no somos electrodomésticos, es decir, Ujú. tenemos inconsciente, hay cosas que escapan a nuestra conciencia o a nuestra autonomía. Yo me acuerdo cuando yo escribí la tesis, que fue ya hace varios años atrás, estaba muy de moda esto del pensamiento positivo, era algo que uno veía en todos lados. No obstante, ahora, no sé si tú lo has visto, hay toda una crítica a esta cuestión. Esto como el positivismo tóxico o la positividad tóxica, porque hubo todo un momento donde quedaba muy a voluntad del yo, es decir, de uno mismo, de ser el responsable de básicamente todo lo que implica una relación con el mundo. Y eso evidentemente cayó por su propio peso porque genera un nuevo imperativo, genera un nuevo ideal, que es un ideal además muy persecutorio, muy castigador, muy superyoico, si lo queremos en términos psicoanalíticos.
quizás volviendo un poco a lo que decías, ¿no? De que no solamente está de alguna manera en crisis el sujeto, también está en crisis el psicoanálisis, justamente porque han surgido de alguna manera otras disciplinas, ¿no? Que de alguna manera intentan responder a este ideal, ¿no? De la Bueno, positividad, ¿no? Y aparece la ahí psicología positiva. yo diría que ahí se construye una maquinaria, ni siquiera una disciplina. Fíjate que en el año 2000 se crea la primera facultad de psicología positiva en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Una facultad de psicología positiva dentro de una universidad, en la cual se hace un montón de investigación, donde se hace un montón de pensamiento respecto a esto. Bueno, nacen los coaches, los influencers, los guías espirituales, y que tienen como mucha predominancia y que la siguen teniendo todavía en este momento. Y que de nuevo lo que hacen es esparcir este ideal, porque la felicidad además es un concepto que tiene una vasta tradición en la filosofía, pero lo transforman como en un bien de consumo y en algo que es alcanzable. Y no necesariamente como en las tradiciones más antiguas donde la felicidad siempre remite un poco o tiene algo de nostalgia, en el sentido que cuando uno la alcanza es a propósito de un transcurso temporal, de una vida, de una experiencia, algo nos recuerda en función a algo realizado. La felicidad que se nos propone como bien de consumo no tiene tiempo, es contingente. Yo la puedo ir y alcanzar a propósito de las recomendaciones que pueda seguir de esta maquinaria ideológica que se construye, que es bastante genérica por lo demás, no hay singularidad ahí, o sea, un coacher le puede decir lo mismo a ti o a mí, sin necesariamente resistir ninguna diferencia, y que nos prometen alcanzar algo de manera constante y permanente. El problema que yo, al cual aludo a propósito de lo que me decís tú, es que dado que esto es una ilusión, las personas se empiezan a sentir peor, se Por no empiezan a alcanzarla. castigar a sí mismas por no alcanzar el ideal. Pensando en las personas que nos escuchan, porque, claro, no se trata de que pensemos acá que la felicidad sea mala. No se No, trata de pensar en estos términos morales, ¿no? De bueno o malo. Se trata de pensar justamente cuáles son las condiciones, ¿no? De posibilidad que permiten esa experiencia, ¿no? De la felicidad. Y lo digo con todas estas letras justamente para volver al tema de la diferencia entre vivencia y experiencia, porque justamente cuando tú decías esta idea de que la felicidad pensada, digamos, desde la psicología positiva o desde el pensamiento positivo, claro, puede ser fabricada, gestionada, programada incluso. Entonces nos convertimos incluso en actuarios de la felicidad. Y eso, por supuesto, es algo que deja por fuera, digamos, la posibilidad de algo genuino, de algo espontáneo, pero sobre todo me interesa mucho esto que tú decías, ¿no? Deja por fuera el tema de la temporalidad, porque en la temporalidad, de alguna manera, lo que suponemos es que está no solamente implicado un sujeto, se supone que hay otros también quizás por ahí que de alguna manera, a propósito de lo que va pasando, posiblemente a nivel vincular, permiten que luego aparezca esa experiencia de la felicidad, pensándolo como una consecuencia, como un efecto de algo que transcurrió en el tiempo, no como algo que de forma a priori se define y que luego, a partir, qué sé yo, de un cálculo, se intenta llegar a eso. Esto es bien importante de marcar, ¿no? Esta separación o esta diferencia, ¿no? Es algo que quizás nos puede facilitar, ¿no? La posibilidad de reconocernos, ¿no? Como, bueno, como sujetos eventualmente genuinos. Yo lo podría poner esta palabra, puede sonar así como que muy simple, pero qué tan genuinos son los encuentros, qué tan genuinas son esos momentos, ¿no? De felicidad. Y bueno, podríamos entonces sí volver a esto que tú decías, ¿no? De la diferencia entre vivencia y experiencia, ¿no? Y por qué relacionas el tema de la experiencia con el asunto de la temporalidad. bueno, es muy interesante lo que dice Nelson, porque yo estaba terminando de leer un ensayo de un filósofo que me gustó mucho, que se llama François Julien, y él tiene un texto que se llama La descoincidencia, sobre el origen del arte y la existencia, y él dice que una de las características, perdón, principales de existir es descoincidir. A propósito de lo que tú hablabas de qué sería un sujeto genuino, o cómo un encuentro podría tener una especie de acontecimiento, algo que se abra a lo desconocido. Y él dice precisamente que por eso nosotros hablamos de las extrañas coincidencias,
Él plantea que coincidir, es decir, que una experiencia sea total, lisa, llana, es algo sumamente extraño. Y por eso la acepción del término coincidir también conlleva su negatividad, es decir, esta extraña coincidencia. Cuando nosotros a veces Mm, coincidimos mucho con algo o con alguien, sentimos que hay algo ahí extraordinario en el sentido de que no es común. Eh, la ideología de la felicidad sostenida en el yo nos comanda lo contrario, que esa completud, que esa fusión o ese estado de satisfacción total sería condición humana en el fondo y sería alcanzable. Entonces, a propósito de lo genuino, descoincidir de sí y del otro también abre el espacio para lo genuino, para el encuentro. mm, Muy interesante, François Julien, por si alguien que nos escucha le interesan estos temas. Tiene tres ensayos. Hay uno también que se llama Cinco conceptos propuestos al psicoanálisis, que quiero leerlo luego de este. Pero a propósito, volviendo a la distinción entre experiencia y vivencia y conectándolo un poco con la descoincidencia, mm, eh, lo que dice Han es que el sujeto de la experiencia nunca es el mismo. Por eso yo hago este nexo con Julien respecto a la descoincidencia. Es decir, es un sujeto que puede habitar la transición entre el pasado y el futuro. Eh, y en ese sentido, el sujeto de la experiencia comprende un sentido temporal más amplio, mientras que la vivencia en general es puntual y pobre en temporalidad. mm, No tiene ese anclaje o no gravita entre un pasado y un futuro. Y bueno, uno de los libros de Han, que es muy bonito también, que se llama El aroma del tiempo, él dice, nosotros tenemos esta sensación de que el tiempo se ha acelerado, ¿cierto? Todos podemos, yo ujú, creo, coincidir en eso. Pero él dice algo interesante, él dice, no es que el tiempo se haya acelerado, el tiempo se atomizó. mm. ¿Y qué Se quiere decir eso? fragmentó. Exactamente, que el pasado, perdón, que el presente se vive como una secuencia de vivencias presentes, es decir, el presente es como se vive como picos de actualidad. Y él habla de la hiperinformación, habla de todo estos estímulos. Bueno, Bifo Berardi lo habla como hiperestimulación nerviosa en su último libro, El tercer inconsciente. Pero en el fondo, todos estos fenómenos actuales lo que generan precisamente es que vivamos el presente de manera atomizado, como picos de actualidad, y que no haya gravitación temporal entre el pasado, el presente y el futuro. Eh, y por ahí él también alude a la diferencia entre una vivencia, que sería una vivencia más bien un tiempo fragmentado, atomizado, pobre en temporalidad, versus una experiencia que implica la transición temporal e Mm. implica la posibilidad que el sujeto nunca sea el mismo, que pueda descoincidir, si queremos en palabras de Julien, respecto de sí. Claro, pero esto que estás diciendo, quizás como para relacionarlo con cuestiones que están sucediendo hoy, ¿no? Que es esta idea de, bueno, de este sobrediagnóstico, ¿no? De las ansiedades, de la depresión, de las crisis de pánico. Bueno, todas estas son patologías actuales que dan justamente cuenta de esto que estás mencionando. Claro, yo diría que también como que el sujeto de alguna manera a propósito de que se borra, porque volviendo a la idea de que en el psicoanálisis el yo no es el sujeto, el yo es una parte del sujeto, ¿no? Se desaloja una parte, digamos, de sí, ¿no? Y que no permite algo que es necesario para que ocurra la experiencia, que es esta cuestión contemplativa. Es algo así como estar solo viviendo sin que le demos un lugar un poco a lo que es la existencia. Y claro, yo pienso que de alguna manera con todo esto que estás mencionando, Alejandro, es como, bueno, es solamente estar de alguna manera referidos al instante, al momento, al presente, pero es un presente que, como tú mencionas, está fragmentado, está atomizado y entonces, claro, es como un poco lo que nos sucede de pronto cuando entramos a las redes sociales, ¿no? Que estamos bombardeados de información, que es un poco esto que tú dices, ¿no? Estos picos de actualidad que yo lo relaciono como, bueno,
cuando se pone de pronto el acento de la mirada en algún estímulo que de pronto capta tu atención, pero que tiene que ver con un estímulo que es seductor, ¿no? Y ahí te quedas por un instante, te quedas por un instante, de alguna manera encuentras quizás una satisfacción allí, pero que está en el plano de lo pulsional, te terminas de alguna manera engolosinando con la imagen, se produce una especie de autoerotismo, podría decir, pero no se da este ejercicio necesario para existir, que tiene que ver con que podamos de pronto tomar cierta perspectiva y luego pensar eso que observamos, eso que vemos, eso que escuchamos y finalmente, volviendo a la palabra vivencia, eso que vivimos. O sea, que la vivencia devenga experiencia depende de que haya un trabajo de pensamiento, de que haya una pausa. Y esa pausa es lo que va a permitir que podamos diferenciar pasado, presente y futuro. Y bueno, yo creo que es un poco esto lo que estabas mencionando, ¿no? Entonces, claro, la depresión tiene que ver justamente con quedarse de alguna manera detenido en el tiempo, podríamos decir, como suspendido en el tiempo. Y bueno, aparece esta frase famosa, ¿no? La ansiedad, como de alguna manera sentirse, de alguna manera como tomado por algo muy vertiginoso que no puedes controlar desde el yo. Sí, o sea, muchas cosas, pero para seguir un poco la línea de la lectura que hace Byung-Chul Han respecto a la época actual, y a propósito de los síntomas que tú refieres, como la depresión, la ansiedad o esto que se ha llamado, que es muy controversial, como el déficit atencional, eh, si seguimos este rastreo que él hace hacia la psicopolítica y él dice, bueno, estas son nuevas formas de dominación seductoras, en el fondo, donde ya no hay dialéctica entre un oprimido y un opresor, ya no estamos luchando contra la máquina, por ejemplo, sino que nosotros mismos podemos ser quienes nos autogestionemos. Eso implica, dice él, que haya una batalla interna constante. Si la sociedad de Foucault creaba locos y criminales o excluidos, la sociedad del rendimiento crea depresivos. Claro que la sociedad del rendimiento tiene que ver un poquito con esta optimización. Lo promueve a través de la autogestión del yo, lo promueve de una manera individual, si lo queremos decir. Es decir, Exactamente. Y qué bueno que haces de, esa precisión, Alejandro, porque claro, no se trata, digamos, de satanizar la autogestión, no se trata de eso, se trata de pensar desde dónde estamos considerando que puede ser posible. lo que pasa es que la autogestión, sin duda que tiene sus virtudes. Evidentemente que en alguna medida hay que autogestionarse en la relación con el mundo. El problema de eso es que cuando se pone como un imperativo, cuando la autogestión es la única respuesta frente, por ejemplo, a una dolencia, y de alguna manera se privatiza la experiencia, lo que ocurre con esto es que ese mandato, al no ser cumplido, genera que los sujetos se depriman o que se sientan fracasados. Y una de las características de la melancolía, en términos patológicos, como lo pensaba Freud, son precisamente los delirios de insignificancia, el autorreproche constante. Entonces, nosotros podemos hipotetizar acá y declarar que efectivamente, al estar tan sobrecargados de estos ideales y no poder cumplirlos, nos vamos deprimiendo y vamos teniendo toda esta idea. Acuérdate cuando Freud decía, la sombra del objeto cae sobre el yo, es decir, de que si no le damos o no le hacemos frente a la vida, es un fracaso individual. Mm. Es algo que nosotros no tuvimos las herramientas suficientes para hacerlo, porque lo que estos discursos promueven es que efectivamente el yo es posible de autogestionar la totalidad de la experiencia. Yo creo que esa es la diferencia. La totalidad de la experiencia es imposible autogestionarla porque no vivimos solos, vivimos en un mundo y eso implica algún tipo de relación o vínculo con otros. No, de todas maneras, y qué importante esta diferencia, porque claro, esto tiene mucha relación con algo que de alguna manera, bueno, pensé con Ezequiel Jarolabsky. Los voy a dejar acá arriba el episodio colgado en YouTube para que vayan para allá si quieren escuchar la conversación, que tiene que ver con, bueno, el título de este episodio se llama El mal ser contemporáneo. Y claro, esta idea de la autogestión, que por cierto también está relacionado con algo que conversé con Nicolás Canales. No estoy seguro de si cuando salga al aire este episodio contigo habrá salido ese, pero está ¿Ya? dentro de este mismo ciclo de conversaciones del mes de octubre. Claro, que es como de pronto, porque claro, estamos ahorita hablando del tema de las coberturas ideológicas que eventualmente pueden diluir al sujeto y llevar a esta exaltación del yo.
¿no? Suponer Ujú. que el yo todo lo puede, ¿no? Y que cuando no lo puede se castiga, ¿no? El castigo no viene de afuera, el castigo viene de adentro. Un poco esta es la idea, ¿no? Y por eso es que hablabas de esta idea de que la guerra es consigo mismo, ¿no? En la medida en que, qué sé yo, no alcanzas de pronto ese ideal, ¿no? De la felicidad, ¿no? El enemigo se transforma en el yo. Y hacia allá vamos, porque esta frase me parece genial y esta idea del enemigo es el yo, bueno, es uno de los apartados de este trabajo de Alejandro, ¿no? Que me gustó mucho porque está escrito tipo ensayo, ¿no? No es la típica tesis que es así como dura, academicista, así como tipo paper, no, es un escrito, es una investigación que en realidad es muy agradable de leer, pero claro. El enemigo es el yo, es una de las frases que mencionas, ¿no? Y hacia allá vamos a ir, pero para cerrar la frase o esta idea relacionada con el tema de la autogestión, claro, y por eso es que lo relacionaba con lo que conversé con Ezequiel Jarolaski y también con lo que conversé con Nicolás, porque, claro, no solamente es pensar las coberturas ideológicas, que es un poco lo que tú traes, es también pensar qué es lo que está sucediendo a nivel, digamos, del sistema económico y político que lleva a que algunos sujetos terminen suponiendo que todo lo pueden de pronto lograr por sí mismos. Entonces, claro, por un lado está esta hegemonía de la felicidad, este pensamiento positivo, pero por otro lado estamos viviendo un tiempo en el que no tenemos garantías con las instituciones y estamos colgados. Claro, si lo pensamos en el trabajo, eh, una de las cosas que mencionaba Nicolás era justamente este afán de tener que hacer las cosas bien, de ser competitivos, de ser muy productivos, porque te pueden en cualquier momento echar y te puedes caer del sistema. Y terminas diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y aparece esta idea del emprendimiento. Aparece esta idea del emprendimiento como una posibilidad, como una salida. Bueno, tendré que emprender, tendré que autogestionarme, tendré que resolver. Yo creo que es muy interesante lo que propone. Yo creo que una de las características principales de las formas como se ha transformado el trabajo tiene que ver con la flexibilidad laboral, por ejemplo, y las pocas garantías que hay, los pocos derechos sociales a los cuales están, los pocos derechos sociales que tienen los trabajadores. Por ejemplo, quizás una forma de representar todo lo que estoy comentándote hoy día tiene que ver, por ejemplo, con los trabajos más precarizados hoy día que funcionan como una autogestión del yo. Por Mm, ejemplo, el Rappi, el Uber, uno se siente y conversa, y lo que uno escucha cuando toma un Uber es que el Uber está contento, es seductor esa forma de explotación. A propósito de Han, él dice, yo soy mi propio jefe, yo me hago los horarios que quiero, en el fondo trabajo por una cuota de dinero al día, etcétera. Pero el reverso de eso es que son trabajadores que están totalmente precarizados, no tienen ningún derecho social, eh, no tienen ningún seguro de salud, o sea, es algo totalmente a voluntad de ellos mismos, en términos de la seguridad o de la relación con un trabajo, la relación con un oficio. ujú. Y yo creo que eso es lo más terrible, como esto como que dice Han, como nos explotamos nosotros mismos y estamos contentos de hacerlo. Es como, te fijas, hay una cuestión seductora a propósito del Rappi o del Uber. Pero Claro, pero insisto, el resto de eso, es un autoengaño, como tú mencionas en tu trabajo, ¿no? Es una especie de autoengaño, o sea, porque, justamente, porque la realidad de eso es que no tenemos ningún derecho social ahí. Y claro. eso ha generado un montón de crítica y crisis al punto en que en Europa, por ejemplo, ahora todos estos trabajos con estas características van a ser regulados. Ujú, ujú. Sea, las empresas van a tener que tener algún tipo de contrato laboral con sus trabajadores y por tanto que haya algún tipo de seguridad para ambas partes también. Ujú. Hay una Porque, serie muy buena en Paramount que se las recomiendo, que se llama La batalla por el Uber, ¿no? Que justamente cuenta cómo partió, digamos, este negocio, este emprendimiento. Y bueno, se los recomiendo, justamente toca todos estos temas que está mencionando Alejandro. Pero ¿por qué entonces el enemigo es el yo, Alejandro? entonces, claro, bueno, como estábamos conversando, ¿cierto? Si hay una demanda y una exaltación de ser un emprendedor, uno también eso lo introyecta y trata de ser un emprendedor de sí. Yo lo Ujú, relaciono aquí, obviamente, que a lo que me dedico yo con el trauma y con el dolor. ujú, Es decir, si al privatizarse la experiencia
se sortean la dolencia, el malestar, los apremios, algo netamente personal, claramente que ahí nosotros nos transformamos también en nuestro propio enemigo. ¿En qué sentido? En que en vez de reclamar afuera o en vez de señalar eh, fuera de mí algo que me pueda estar provocando dolor, lo introyecto. Porque el mito tras la ideología de la positividad es que residen en el yo todos los recursos para poder hacerle frente a todas las vicisitudes de la vida. Yo rescato a un antropólogo francés que se llama David Le Breton, sociólogo francés, que tiene un texto maravilloso que se llama Antropología del Dolor, y él dice que el dolor no es un hecho fisiológico, el dolor es un hecho existencial. ¿Qué quiere decir él O cuando sea, dice esta frase? no es solo un hecho fisiológico, es también un hecho Exactamente. existencial. Bueno, él dice, no es el organismo no es el órgano el que sufre el cuerpo entero, es el sujeto finalmente. Hay aspectos culturales del dolor, sin duda. Ujú. Lo que él está diciendo cuando declara esta frase es que el dolor tiene que ver con nuestra relación con el mundo y con los otros. Tiene relación con eso. A propósito de estar divididos, fragmentados, esto que propone el psicoanálisis, ¿cierto? Estamos en conflicto. El dolor tiene relación con los demás. Mm. Eh, y en ese sentido, él dice que el dolor en la época moderna, por ejemplo, ha quedado solamente a escrutinio de la técnica biomédica. El dolor antes tenía, él dice, clave moral, tenía estaba organizado en la economía de la vida. O Y sea, que él eso significa plantea, que tenía una función, que algo tenía por un descubrir, lugar, tenía un lugar, tenía dignidad, podía tener un totalmente. sentido. Y era un destino antes. O sea, él dice que hay un cambio brutal en la época, en el siglo XVII, cuando se crean los primeros anestésicos. Y eso hace que, bueno, él hace todo un desarrollo, pero él dice que en la modernidad le tengamos más miedo al sufrimiento que a la muerte. Si entonces estamos bombardeados por estos discursos que nos dicen una vida sin sufrimiento es posible, lo que ocurre con eso es la negación del dolor. Y la negación del dolor es equivalente al aumento del trauma. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos propios en términos defensivos de una experiencia traumática es la disociación. Ujú. Y la disociación, según algunos psiquiatras relacionales, es un mecanismo que se activa cuando no hay escape. Cuando uno reprime algo en términos psicoanalíticos, de algún modo igual lo puede traer un poquito a la conciencia, ¿cierto? O sea, yo quiero reprimir, no sé, que ayer me comí 2 platos de comida en vez de uno, ¿cierto? Y no quiero acordarme de eso, pero igual puedo tenerlo un ratito en la conciencia. Cuando hay una experiencia traumática, no es posible traer esa experiencia a la conciencia. Hay una dislocación completa porque hay algo tan brutal en su aparición que rompe, que desgarra y que por tanto no es posible de simbolizar o de tener un rato en la conciencia. Se disocia completamente, lo que genera que los síntomas o las patologías se exacerben. Bueno, ahorita mientras estamos acá en la conversación, seguramente las personas que nos están siguiendo en YouTube ven a Alejandro viendo a cada rato hacia un lado, es que está con un cachorrito, está con un perro, no, no crean que es Sí, tan inquieto. acaba de llegar, entonces, mira, ¿viste algo se está comiendo? Propósito de esto que estabas diciendo, Alejandro, sobre el tema de, bueno, que lo vinculaste con lo traumático, ¿no? Y estableciste hay una diferencia entre lo que es la represión, la disociación. Claro, yo podría decir que la disociación es una consecuencia justamente de que operó un mecanismo defensivo otro, un mecanismo defensivo distinto, ¿no? Es el efecto de que operó una desmentida, justamente, una Exactamente, renegación, que es distinto de reprimir. ¿No? Y por eso es que totalmente. decimos en psicoanálisis que la represión está más del lado de la neurosis, eh, porque actúa sobre un deseo, podríamos decir, sobre algo, digamos, que tiene que ver con el sujeto. En el caso de lo traumático, ¿no? No necesariamente opera una represión. Y digo no necesariamente porque también puede eventualmente tener un lugar, pero lo que ocurre más bien es una desmentida. Y en vez de ir hacia el deseo, eventualmente más bien va hacia algo de la realidad. Eso como en sentido general, obviamente pensando en que viene un golpe, ¿no? De afuera, algo que es muy fuerte, que desgarra De el yo hecho, justamente. hay un precedente acá a propósito del psicoanálisis y lo traumático, que ya lo trae Ferenczi en los años 30. Y él dice,
Él es el primero en darle temporalidad al trauma. Y él dice, el trauma ocurre al menos en dos tiempos. Ujú. Está el acontecimiento, que en su intensidad desgarra a la conciencia, pero lo que dice él hace patológico a eso es la negación, es la desmentida. Es decir, en el segundo momento del trauma, que es cuando las víctimas piden ayuda, por ejemplo, o cuando tratan de develarlo y hay una desmentida, una negación, eso precisamente hace que toda la experiencia traumática sea aún más patológica. Trajiste el tema de lo traumático, ¿no? Por ahí mencionabas que la melancolía, pensada desde el psicoanálisis, se suele relacionar con algo más patológico, pero eso pensado desde Freud, porque efectivamente un psicoanálisis más contemporáneo ha ido ampliando un poquito la idea de lo que se entiende por melancolía. Y entonces la melancolía no necesariamente está ligada a la enfermedad. La melancolía en algún momento puede tener de alguna manera un potencial creador. Y digo en algún momento porque no se trata acá, para las personas que nos siguen, bueno, de irnos al otro extremo, ¿no? No se trata de, bueno, entonces el pensamiento positivo es malo, entonces hagamos una oda al dolor, acá, abracemos el dolor. No, se trata de pensar un poquito a propósito de lo que mencionaba Alejandro antes, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene, ¿no? En la vida de un sujeto y cómo de pronto a propósito de ese dolor, algo nuevo puede de alguna manera pensarse, ¿no? Y que tenga que ver justamente con el deseo, pues, del sujeto. Y cuando digo el deseo, ahí estamos trayendo de nuevo al sujeto de lo inconsciente. No ese deseo que es declarativo, que viene del yo, que se confunde muchas veces con qué sé yo, con las ganas, con el querer, sino un deseo Con que el tiene placer. con el placer, efectivamente, sino otro deseo que viene desde otro lugar, que es opaco, que no es transparente. Entonces, pensemos un poquito en esta otra dimensión de la melancolía, ¿no? El carácter potencial creador de la melancolía. Fíjense que Alejandro estuvo participando el año pasado, en agosto del 2021, en un ciclo de conversaciones sobre la imaginación y Alejandro mencionó una frase que me gustó mucho, ¿no? A propósito de un autor, que él decía que, bueno, que la depresión es una melancolía desprovista de su encanto. Qué bonita frase, no me acordaba. Es de Susan Sontag. Sontag. Ella es la autora que acuña esta frase y ella dice la depresión es melancolía desprovista de su encanto, que la Mm. encontré notable. Sí, mira, quizás para decir algunas cosas respecto al dolor y la hegemonía de lo positivo y pasarme a la melancolía y su potencialidad. Lo que yo al menos investigué al hacer este cruce con los distintos autores es que precisamente el dolor, en la época de la hegemonía de lo positivo, tiene dos salidas. Una es Desmentirlo, rechazarlo. exactamente, y en eso extirparlo y en no asumir que puede haber algo que espigar del dolor. Y por otro lado, está el dolor reconocido, al menos en la hegemonía de lo positivo, cuando es posible ser optimizado. Es decir, de aceptar la crisis como una oportunidad. Y una oportunidad siempre, más o menos lo que plantean los autores, en función a las vicisitudes del mercado, Mm. a cómo rentabilizar esa crisis. Porque aprender de una crisis no es lo mismo que rentabilizar de una crisis. Hay una diferencia cualitativa importante en aquello. Entonces, yo propongo ahí en la tesis que estos son los dos caminos posibles del dolor en la actualidad. O lo negamos, lo desmentimos, o lo rentabilizamos. Claro, cuando yo hablo de melancolía, la melancolía también tiene una tradición mucho más vasta en la historia de la filosofía, pero la melancolía para la filosofía no necesariamente remite a una patología. De hecho, Platón le llamó a la melancolía la enfermedad de los intelectuales. Y durante la historia, la melancolía ha tenido distintas acepciones. Por ejemplo, en la época clásica era muy vinculada a lo intelectual, a una pasión que provenía de cierta relación con el conocimiento incluso. Claro, enfermos de lucidez, los Por intelectuales enfermos ejemplo, de lucidez. no obstante, en la Edad Media la melancolía se le llamó asedía y la asedía era una especie como de desencanto, era una especie como de bajón, si lo queremos así, que era muy mal visto porque no te permitía tener una conexión con Dios, no te permitía tu acercamiento a lo divino. Entonces era muy mal vista, las mujeres no la podían sentir, hay todo un tema muy interesante ahí. Y luego, en la época de la Ilustración,
como es la vuelta a los griegos, ¿cierto? Vuelve a tomar predominancia la melancolía como concepto y como potencia, Mm. no necesariamente como malestar o patología. Y hay una autora que se llama Judith Herman, que tiene un libro muy bonito, que se llama La melancolía en tiempos de incertidumbre, y ella precisamente habla de esto, y ella hace esta distinción entre lo que pudiese ser una melancolía patológica y una melancolía creativa. Mm. Una melancolía como potencia de, como nombraste tú al inicio del podcast, propensa a a la vida contemplativa. Y en ese lugar reside una potencia ilimitada, diría yo, de creatividad. Es decir, que en la medida en que nosotros logramos dejarnos sentir, dejarnos afectar por el apremio que implica la vida, podemos transformarla en otra cosa. A Sí, propósito de esa decepción. como quizás un estado melancólico eventualmente puede ser al mismo tiempo algo que venga como a ponerle quizás una pausa al mundo acelerado en el que estamos, a este mundo con cambios tan vertiginosos. Es algo que por un momento nos permite detenernos y desencantarnos, como dices tú, desilusionarnos en algún punto. Y ese desencanto, esa desilusión, de alguna manera es un acto resistencial o es un acto, yo diría, de resistencia política también. No solamente es un acto de resistencia psíquica, viene como a poner en jaque este pensamiento positivo, ¿no? Esta hegemonía. Es como alguien que viene como a anunciar que no es real, que todo está ok, no es real, que hay pura felicidad, hay algo, digamos, de lo que hay que desencantarse y hacer algo con eso, ¿no? A propósito de esta idea de la contemplación, porque claro, para las personas que nos siguen, bueno, ¿y por qué el pensamiento tan importante? Bueno, el pensamiento es importante en este punto porque es aquello que marca como que la distancia entre el sujeto y el mundo y a partir de allí poder de alguna manera inventar otra manera quizás de estar en el mundo. Fíjate que hace un tiempo, me parece que fue en el año 2020, estuve en un conversatorio en el que participó Rodrigo Carmi, que es un ¿Ya? filósofo de la Universidad de Chile, Sí. y Rodrigo Carmi mencionó algo que me parece que tiene un poquito de relación con lo que tú has traído en esta conversación, Alejandro, y que tiene que ver con que él decía que con la hegemonía del pensamiento positivo lo que se busca es la homogeneización, que también tú lo mencionas, es una homogenización, ¿no? Que todos estemos de alguna manera uniformes, ¿no? Que estemos todos de alguna manera compartiendo una sola manera de vivir, ¿no? Es algo así como que, bueno, que con esta ideología, de alguna manera, lo que se busca es convertir el mundo en un globo, dice él. Y él dice que en el globo no hay otros, ¿no? En el globo lo que hay es una superficie lisa, ¿no? Se organiza por el régimen de la transparencia. En cambio, en el mundo hay otros. El mundo, de alguna manera, bueno, está lleno, por supuesto, de texturas, de diferencias, tiene matices. En el mundo hay opacidad. Y cuando uno dice que en el mundo hay opacidad, es porque se supone que no es tan transparente como lo supone el yo. Que hay algo por descubrir, que hay algo enigmático, que hay incertidumbre, que hay una serie de cosas que hacen que el mundo no sea tan transparente. Entonces, pensaba, a propósito de lo que tú estabas diciendo, con esta idea de el potencial creador de la melancolía y relacionándolo justo con el tema del pensamiento, es que el pensamiento consiste justamente en eso, en poder de alguna manera decir, bueno, esta que me está proponiendo, digamos, el mundo, el sistema, ¿no? El mundo convertido en globo, el sistema, como manera de vivir, no es algo en lo que yo me hallo, no es algo, no cuaja conmigo. Y una cosa que también mencionaba Rodrigo Carmi, con esta idea de este afán de la felicidad, lo que terminas es sacrificando una parte de ti. Yo lo relacionaría un poquito con lo que estábamos hablando de la desmentida. Se rechaza algo que para ti es constitutivo, que para ti es vital, pero que a lo mejor es doloroso en algún punto, pero que para ti es muy importante. Entonces, esta idea del sacrificio implica, volviendo a Rodrigo, a dejar por fuera algo de ti, pero para mantener justamente un orden, ¿no? Un orden que está relacionado justamente con esta propuesta que te ofrece el sistema. Pero por otro lado, él decía, bueno, quizás
en ese momento, digamos, de pensamiento, que es un momento como contemplativo, nos conectamos, digamos, con una rabia. Yo lo relaciono justamente con esto que decías del desencanto, con una rabia, con una molestia, con algo, con una incomodidad, con algo que no coincide, que es la que va a llevar a que, bueno, él traía la palabra de el martirio. O sea, ¿por qué tengo que estar condenado a esto? ¿No? ¿Por qué martirizarme con esto? ¿No? Entonces ahí aparece, digamos, algo del sujeto político que en algún momento puede de pronto quizás em, llevarlo a desinstituir, ¿no? Un orden que está instituido, ¿no? Y ahí aparece, digamos, algo más revolucionario en algún punto, ¿no? Entonces quería traer esta idea, ¿no? Del martirio, porque yo creo que la melancolía yo creo que trae un poquito de eso, ¿no? Ese desencanto, esa decepción, esa desilusión a propósito de darte cuenta, a propósito de la lucidez, de que hay algo que no está coincidiendo, que no cuaja y que es posible de modificar. Y allí, digamos, podríamos pensar un poco en las salidas, Alejandro. ¿Cuáles pudiesen ser las salidas pensando, digamos, en las personas que nos están escuchando? Porque sí, está bien, puedes ir al análisis, puedes pensar lo que sea, interrogar algo de ti, rescatar algo de lo inconsciente, esa división que nos constituye, que estamos en conflicto. Todo eso son cuestiones que efectivamente en un análisis con tu terapeuta lo puedes de pronto localizar, etcétera, pero en un sentido amplio, ¿no? ¿Cuáles pudiesen ser las salidas como para poder de alguna manera resistir, ¿no? A esta hegemonía de lo positivo y que finalmente luego sí la felicidad sea algo que ocurre y que lo experienciamos y no algo que esté, digamos, gestionado, ¿no? Desde el yo, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionabas. Bueno, yo te podría decir inicialmente la creación artística. Yo creo que en la creación artística hay una potencia muy importante respecto a la posibilidad de ir a contrapelo de la vida contemporánea, de la vida que vivimos actualmente. Principalmente por dos cosas, porque en la creación artística el tiempo se congela, eh, no hay un presente con picos de actualidad, como lo hablábamos hace un rato, y porque también eh, con la creación artística le damos espacio a otros elementos del sujeto que no están atravesados necesariamente por el yo. Ujú, Eh, no sé, pues acuérdate cuando Dalí decía que él pintaba justo cuando se estaba quedando dormido, cuando se despertaba, para tratar de poder retratar algo de lo surreal, más ligado a lo inconsciente. Entonces, yo creo que la creación artística es una posibilidad como de desagenciamiento yoico, es decir, de salir un poco de las exigencias del yo y darle libertad a otras partes que constituyen al sujeto de una manera que no sea coercitiva, rentabilizable, castigadora o negándolo o desmintiéndolo. Entonces me parece que en la creación artística, llámese pensamiento, llámese creación de obras, llámese incluso la posibilidad de cierta corporalidad, como por ejemplo algunos deportes, por ejemplo, que propician mucho esa capacidad como eh, de poder hacer algo distinto sin necesariamente que eso traiga como una satisfacción inmediata. mm. Yo no lo dejaría solo como a las artes A las obras. abstractas, no, también al uso del cuerpo, pero que permita que en esa actividad uno pueda espigar algo del dolor para la vida ulterior. Esta es una frase que acuña Freud en Recordar, Repetir, Reelaborar. Recordar es muy importante para Freud. Y él dice, encuentro muy bonito también, dos frases. Una, eh, el dolor hay que espigar algo para la vida ulterior. No sabemos qué, cuándo, de qué forma, pero algo nos va a decir. Mm, ¿Ok? Y hay otra que dice que el dolor tiene que aparecer, ya sea en un análisis, en una creación artística, en una conversación. Ahora yo estaba tratando de concentrarme contigo y el perro aquí jodiendo por todos lados. Eh, y Freud dice, ¿cómo vamos a combatir un enemigo, dice él, si no lo tenemos lo suficientemente cerca? Es decir, ¿cómo vamos a pensar respecto al dolor si no lo experimentamos de algún modo? Y por tanto, a propósito de lo que decías tú, en la medida en que más se desmienta, quedamos más a nuestra propia suerte. Y eso es brutal, porque el dolor, eh, por alguna razón, al parecer es más tramitable, es más digerible cuando se comparte con otros. Por ejemplo, acá en Chile, no sé cómo en Venezuela, pero yo sé que en otros lugares de América ocurre,
Cuando uno tenía cólicos, cuando era bebé, cuando era más chico, no te llevaban al pediatra, como hoy día ocurre mucho. Te llevaban donde alguna persona del barrio que por alguna razón sabía masajear a las guaguas de alguna manera que les quitaba los cólicos. Entonces, en ese intercambio se generaba todo una creación simbólica, porque no era solamente llevar al bebé a la guagua, donde esta persona, la curadora, curandera del barrio, que te ayudaba con los cólicos, sino que se transformaba en un diálogo, una conversación. La persona no necesariamente te cobraba por eso, entonces había una tramitación del dolor porque era parte de la economía de la vida. Es decir, ocurría y había métodos comunitarios o mancomunados de tratamiento del dolor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en algunos lugares del campo con la gente que compone huesos, se llaman los componedores de huesos, que en general atiendan a los caballos y los animales, pero también a los humanos. Y te llevan y no te cobran necesariamente. Entonces hay formas de reconocimiento del dolor y de tramitación del dolor, de manera mancomunada, lo que hace que tenga un destino el dolor, tenga una posibilidad de ser tramitado. Y por eso el libro de Lutero dice como más parentalidad, menos terapia o algo así. Es como se ha Mm, tecnificado tanto la crianza, el dolor, se ha supeditado tantos expertos que nos olvidamos de que en nosotros también residen ciertas virtudes para tramitarlo. Y mm. precisamente esas virtudes son virtudes que se van configurando en nuestra relación con los demás. Es muy bonito esto que estás trayendo y de esta manera vamos a ir cerrando esta conversación. Alejandro, te agradezco muchísimo que hayas No, a ti. participado en la palabra y el vínculo. Y claro, esto que tú decías de lo mancomunado, ¿no? Y cómo esto del masaje, ¿no? De que puede recibir de pronto un bebé, un niño que tiene un cólico, puede de pronto, bueno, no solamente aliviar ese dolor, sino que también crea tejido, ¿no? Crea símbolos, Totalmente. crea lazo y pensaba muchísimo en esta idea de cómo desde la cultura misma se pueden también crear otras formas, ¿no? Porque claro, estábamos hablando de este orden simbólico dominante, ¿no? Este pensamiento positivo. Y esto parte de la cultura, ¿no? Pero la cultura no es compacta, ¿no? Desde la cultura también se pueden crear otras formas también de ver el mundo, ¿no? De ver la vida, ¿no? Y que puedan ser justamente resistenciales. Pensaba muchísimo en esta idea de la importancia que tiene en el otro, ¿no? En la posibilidad de poder surcir, yo podría decir, ese yo que en algún punto está desgarrado, porque volviendo a la idea de las defensas, ¿no? Fíjate que Freud dice que con la represión se producen alteraciones del yo, una perturbación, pero con Ujú. la desmentida se produce un desgarro, justamente, que es distinto, que es mucho más dramático, ¿no? Porque no es lo mismo Exactamente. algo que se altera a algo que se desgarra. Para las personas que nos siguen, imagínenselo tal cual, cuanto más desmentimos, más nos desgarramos, más se desgarra el yo, se crea omnipotente, pero en realidad está muchísimo más fragilizado, ¿no? Un poquito volviendo a la idea de Alexandra Cohen. Claro, dice como que es más emancipatorio habilitar la fragilidad que suponernos empoderados. Y claro, me parece que cuando reconocemos un dolor, bueno, para reconocerlo es porque ya hubo un trabajo, volvemos a lo mismo, ¿no? De detenerse, contemplar y tomar conciencia de eso. Y cuando eso pasa, bueno, ahí ocurrió algo mágico, porque significa que el sujeto se está resistiendo a algo. Y es interesante que, bueno, esta idea de lo mancomunado, porque convoca a un otro que puede facilitar la posibilidad de que algo de ese yo se pueda surcir. Entonces, claro, volviendo a la idea de la pregunta, ¿no? De cómo pudiesen ser algunas salidas, sí, la creación artística como tratamiento de lo traumático, y lo digo con estos términos a propósito del libro de Joaquín Carrasco, que va a estar en este ciclo de conversaciones del mes de octubre. Cuando salga este episodio, a lo mejor ya habrá salido el episodio de Joaquín Carrasco y se los voy a dejar acá arriba en caso de que haya salido y en donde ampliamos muchísimo esta idea, ¿no? A propósito de esto que traía Alejandro, pero ahí tú estás trayendo otra cosa que no va por el lado del arte, sino que va por el lado del encuentro con el otro. Tú puedes pensar esto que estamos hablando, aunque sea con una persona. Puede ser un rincón, puede ser un café. El tema es tener un lugar en la mente, en los afectos del otro y un otro que pueda de pronto escuchar, contener y facilitarte ese trabajo que es necesario del pensamiento. Es precisamente por lo que dices tú, porque dos cosas. Una, el enemigo, el antídoto
de la desmentida es el reconocimiento. Mm, Y el reconocimiento del dolor o sentir que tenemos lugar en la mente del otro es tremendamente aliviador, tremendamente aliviador. Y por otro lado, si hay reconocimiento, hay la posibilidad de crear un lenguaje que anude y dé sentido a esa experiencia de dolor. Por eso era tan importante cuando uno llevaba, o me llevaban a mí o a las guaguas, a la curandera, porque ella te hablaba, no solamente te hacía el masaje, ella te contaba una historia mientras te masajeaba. O es como el dicho acá en Chile, sana, sana, potito de rana, cuando a claro. un niño se golpea. Es decir, le damos la posibilidad de que él se anude en un lenguaje que a su vez se sostiene del reconocimiento de ese afecto en la mente de otra persona. Es decir, hay un tejido intersubjetivo ahí que es lo que propicia también la vida misma. Entonces, la posibilidad de poder ser relatados por otro, de ocupar un lugar en la mente del otro, es tremendamente aliviador. Sin con eso tener que hegemonizar, totalizar o homogeneizar la experiencia. Porque no tiene que ver necesariamente con lo que nos digan muchas veces, no tiene que ver con que nos den un antídoto o una respuesta frente al dolor, simplemente tiene que ver con el reconocimiento de aquello y con el reconocimiento de que esa experiencia singular también puede tener una resonancia plural o puede tener un encuentro, sin, por tanto, ser negada la experiencia singular de quien la padece. A propósito de esto que mencionas del lenguaje, me hiciste recordar muchísimo el episodio que grabé justamente con Constanza Michelson, ¿no? Esta idea de los lenguajes para el consuelo, ¿no? Del lenguaje para el consuelo, que por cierto les voy a dejar acá arriba el episodio para que vayan para allá, en donde justamente se desarrolla mucho de esta idea, ¿no? De cómo a propósito del encuentro con el otro se puede de alguna manera, bueno, crear mundo, como dice ella, ¿no? Y que de pronto hay allí una diferencia, ¿no? Entre un momento y otro, ¿no? Que permita un pasaje hacia otro lugar, hacia otro momento, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a cerrar esta conversación, este encuentro con Alejandro Soto. Yo te agradezco mucho, Alejandro, que hayas participado en la palabra y el vínculo. No sé si quisieras decir algo antes de despedirnos. Solo darte las gracias, Nelson. De verdad que, bueno, yo sigo tu programa hace mucho tiempo, me declaro un fan de la palabra y el vínculo, así que me siento muy honrado ahora de ser parte de la palabra y el vínculo. Y nada, dispuesto a conversar cuando quieras, creo que estos temas, bueno, dan para mucho, podríamos haber hablado un montón de tiempo. Solo anticiparte que parte de esto de la creatividad y la melancolía son las conclusiones de mi tesis y es lo que yo quiero seguir investigando. Así que si lo sigo desarrollando, por ahí te cuento a ver si charlamos respecto a eso, pero nada, muy agradecido de estar acá. Me disculpo por las contingencias del perrito que se quedó dormido aquí por fin y se tranquilizó. Pero muy agradecido también de ti de que hagas estos espacios donde personas puedan escuchar y también podamos, nosotros que nos dedicamos a esto, esparcir el psicoanálisis y dar un lugar a la opacidad, o darle un lugar al pensamiento que implique también cierta negatividad, que implique también cierto apremio con respecto al mundo y a las cosas. Así que muy agradecido por la invitación, Nelson. Al contrario, muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias también a las personas que están acompañándonos del otro lado de la pantalla o escuchándonos a través de Spotify. Nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de estreno de La Palabra y el Vínculo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Hoy no basta existir, sino que se suma una exigencia al yo. Un mejoramiento continuo, ser positivo y feliz. Hoy el enemigo es el yo, que habiendo interiorizado el discurso del pensamiento positivo, niega una parte constitutiva de nosotros mismos: el dolor, el conflicto, el apremio de la vida. Para Alejandro, el antídoto de la negación del dolor es el reconocimiento. Desencantarse con algo de la realidad puede servir como punto de partida para interrumpir un modo de vida productor de locura y muerte. Del desencanto puede surgir la melancolía. La depresión ocurre cuando le quitamos su potencial creador, que puede convertir el dolor en otra cosa. Es ahí cuando hemos sobrevivido, habiendo podido recuperar el aliento y crear otros modos de existencia posibles. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue El enemigo es el yo, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos,
hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder, nuestra avaricia insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciente? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminen la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes.